Bienvenidos al mensaje de acción de gracias para el año 2023. Esta lección es basada en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, que nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero antes de comenzar, ¿por qué no abrimos con una palabra de oración para asegurar que estamos bajo el llenado de Dios el Espíritu Santo? Oremos, por favor. Padre, venimos pidiéndote que elimines cualquier pecado que hayamos cometido, si es necesario, para que podamos estar bajo el ministerio de Dios, el Espíritu Santo, y como resultado podamos entender completamente lo que estamos a punto de estudiar en nuestra lección presente de hoy. Porque pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Las palabras dad gracias en nuestro versículo son traducidas del verbo griego eucaristete, de eucaristeo, compuesto de la palabra eu, que significa bueno, y charis, C-H-A-R-I-S, que significa gracia. De acuerdo con los estudios de palabra de ayuda, significa apropiadamente reconociendo que la gracia de Dios funciona bien, es decir, para nuestra ganancia eterna y para su gloria. Dar gracias, literalmente, agradecido por la buena gracia de Dios, en otras palabras. Por lo tanto, la gracia de Dios es simplemente todo lo que Dios es libre de hacer por toda la humanidad, sin comprometer su esencia divina y la esencia de Dios. Está simplemente compuesta de todos los atributos que lo hacen quien Él es. Déjame hacerte una pregunta. Si te pidiera que describieras a Dios, ¿cómo lo harías? Algunas personas simplemente dicen, bueno, Dios es amor, y lo dejan ahí. Seguro que Él es amor, pero hay más en Él de no más eso. Aquí es donde se comienza a poner más difícil la cosa. La teología describe a Dios de esta manera. La esencia de Dios está compuesta de 10 atributos y puedes contarlos. ¿Listo? Número 1, por supuesto, es que Él es amor perfecto, que motiva a Dios a compartir todo lo que tenemos o ganamos en Cristo. Y también Dios es perfecta justicia. Número 2, que significa que Él es perfectamente justo. Dios es rectitud perfecta también, y eso es número 3, lo que significa que Él no tiene pecado y Él es el bien supremo. Dios es perfectamente soberano. Soberano es número 4, lo que significa que Él es la autoridad suprema como creador de todo. Dios es vida eterna perfecta también. Número 5, que significa que Él siempre ha existido. Él ha existido porque no tiene fin y no tiene principio tampoco. Dios también es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Número 6, 7 y 8. Lo que significa que Él está presente en todas partes y también sabe todas las cosas y tiene poder ilimitado. Y por supuesto, Dios, los dos últimos atributos de Dios se conocen como veracidad y inmutable. Número 3 y 10, lo que significa que Él no puede mentir y que Él nunca puede cambiar tampoco. De acuerdo con la teología, esta es una descripción del Dios de la Biblia. Sin embargo, en realidad, el amor de Dios no es tanto un atributo, sino es la esencia de Dios, en el sentido de que su amor es el sume total, la suma total de sus características y virtudes. El amor de Dios es la motivación detrás de cada acción hacia toda la humanidad pecaminosa. Esta es la razón por la cual 1 Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es la virtud absoluta y la buena voluntad de lo que Él piensa y de lo que Él hace. El amor de Dios es mucho más grande que el amor humano. Es por eso que su amor es siempre racional, está libre de emoción y sentimentalismo también. La atribución a Dios
de la emoción humana en la Biblia se conoce en la teología como algo que se llama antropopatismo, lo cual se deriva de la palabra griega anthropos, refiriéndose al hombre, y pathos, refiriéndose al sentimiento. Tales referencias son palabras que asignan emociones o actitudes humanas a Dios para que pueda revelar el perfecto carácter y política ilimitada de Dios a nuestro límite marco de referencia humano. Si ese lenguaje de acomodación, sin eso, no seríamos capaces de entender los infinitos conceptos divinos de Dios con nuestra mente humana finita. Por lo tanto, Dios, en su gracia, ha provisto al ministerio de Dios el Espíritu Santo y el don también del pastor maestro, para enseñar con precisión estos conceptos. La gracia de Dios es su amor, su favor, bondad y misericordia para toda la raza humana pecaminosa. Y debemos entender que la gracia de Dios es absolutamente gratis, favor e inmerecido de Dios. Esto significa que no depende de las obras de nuestra parte o porque somos de alguna manera atractivos para Dios. Y sé que muchos dicen que un Dios de amor nunca enviaría a nadie al lago del fuego. Bueno, recuerden que Dios también es, no nomás es perfecto amor, sino también es perfecta justicia y también perfecta rectitud. Es por eso que Él no puede ignorar nuestro problema de pecado imperfecto, porque hacerlo comprometería su justicia perfecta y su rectitud perfecta. Estos dos atributos son conocidos en la teología como su santidad. Hoy en día podríamos llamar a esto su integridad. Y su rectitud perfecta establece el estándar de que para estar unidos con Él, un Dios perfecto, necesitamos poseer la misma rectitud perfecta que Él posee. Y eso sería imposible en nuestros propios esfuerzos o obras humanísticas. Y su justicia perfecta, por otro lado, ejecuta la acción de que si no poseemos su rectitud perfecta, debemos ser separados de Él para siempre en el lago de fuego. Es por eso que Dios diseñó un plan que satisfaría el requisito de su rectitud perfecta y cancelaría el castigo de su perfecta justicia en eterna separación de Él para siempre en el lago de fuego. Esa es la razón por la que el Hijo amado, únicamente de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos amó tanto que Él ofreció como voluntariamente para venir en forma humana y para ir a la cruz y pagar el castigo de todos nuestros pecados, de la humanidad pecadora, que fue la muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos dice, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Como resultado de que Jesucristo pagó el castigo por todos nuestros pecados, el único requisito de nuestra parte es aceptar el regalo gratuito de la salvación por fe y solo fe, según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. No puede estar más claro aquí en estos versículos la forma que obtenemos la salvación de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que el medio de recibir el regalo de salvación de Dios es a través de la fe en Jesucristo y nada más. Eso significa confianza en quien es Jesucristo,
que Él es el hombre Dios y en la obra salvadora que Él realizó en la cruz en nuestro favor. Dios nos hace responsables de creer en este mensaje simple de salvación o de rechazarlo. Verán, Dios es un caballero. Él no va a forzarnos la salvación en nosotros. Debemos elegir tomar este regalo o rechazarlo. Entonces, si rechazamos el regalo de la salvación de Dios en Jesucristo, ¿quién es responsable de las consecuencias de estar separado de Dios para siempre en el lago de fuego? Nosotros mismos. Porque esa es la decisión, es la responsabilidad de nosotros. Dios nos ha dado la libertad de elegir a favor o en contra de Él. Y todos nosotros nos gusta tener la libertad de elegir, ¿verdad? Seguro que sí. Dios no es un tirano que nos obliga a elegir a favor o en contra de Él. Y por cierto, la fe no tiene ningún mérito de nuestra parte. La fe es simplemente el mérito por el cual recibimos el regalo misericordioso de la salvación de Dios a través de Jesucristo. El punto en estos versículos es que Dios nos ofrece este regalo gratuito de la salvación porque está basado en su obra y no de ninguna obra de nuestras partes, a través de nuestra propia determinación. Dios, el Padre, diseñó este gran plan de salvación. Dios, el Hijo, ejecutó este gran plan de salvación y Dios, el Espíritu Santo, revela este plan de salvación. Las obras como moralidad a menudo están conectadas con la salvación por el incrédulo como un medio para lograr el favor o la salvación de Dios. De la misma manera, los creyentes a menudo intentan hacer la moralidad la forma de la vida cristiana también, la cual no es. La forma de la vida cristiana es tremendamente más grande que la moralidad. ¿Saben que la moralidad es una función de la energía de la carne? Y es para toda la raza humana. Entonces, la raza humana necesita moralidad para mantener un cierto grado de estabilidad en nuestra sociedad. La moralidad nos ayuda a estar a cierto punto, a ser cordiales y respetuosos con uno a otro y para ser capaces de existir uno con el otro también. La falta de moralidad o el imperio de la ley, por otro lado, por caso, resultaría en una anarquía rebelde. Tal mentalidad rebelde y arrogante es solo ocupado con uno mismo, por lo demás, y no por los demás, digo. Y la formación de moralidad comienza en la infancia, con el entrenamiento y la disciplina de los padres en el hogar. Los padres tienen la responsabilidad de ordenada por Dios para instalar en la conciencia de sus hijos los principios de moralidad en ellos que necesitarán en su vida como adultos. Y eso, así como suprimir sus tendencias también de su naturaleza pecaminosa a través de la disciplina. Y si un hijo es desafiante a un padre y tiene berrinches de gritos, entonces ese padre tiene la responsabilidad para instilar humildad en ese hijo con disciplina. De lo contrario, irá a su vida de adulto desafiante y arrogante, quien estará listo para dispararles a todo el mundo, como le pasó a un joven de 27 años de edad en las noticias que apuñaló a su mamá propia. Así es que hay problemas. Él había madurado físicamente, pero no mentalmente. Entonces, el principio de recordar es que la moralidad es el resultado de nuestra propia determinación. La gracia
por otro lado, es el resultado de la determinación de Dios. Esta es la razón por la cual no depende de ninguna obra de nuestra parte, sino que depende totalmente de las obras de Dios. Solo la obra de Dios puede proveer la rectitud perfecta y la vida eterna que necesitamos para vivir con Él para siempre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que nuestra propia autodeterminación puede darnos la rectitud perfecta que la integridad de Dios requiere de nosotros? Absolutamente que no. Vayan a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que nos dice, al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, hablando de la humanidad pecaminosa, fuésemos hechos justicia, o en otras palabras, rectitud en Él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Todo el tiempo que Dios el Padre estuvo haciendo a Cristo pecado por nosotros, Cristo no pecó en absoluto. Dios el Padre imputó todos los pecados de la humanidad en su amado Hijo Jesucristo cuando estaba en la cruz. Esto es lo que se conoce como una imputación judicial, porque el pecado no tenía lugar en la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre se mantenió sin pecado. Para terminar esta acción judicial, Dios el Padre inmediatamente juzgó cada uno de esos pecados en Cristo. Es por eso que Él gritó en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Eso era cuando Dios el Padre tuvo que abandonarlo a su Hijo durante esas horas de juicio, porque todos nuestros pecados estaban siendo juzgados en Él. El castigo fue tan agonizante que Dios el Padre hizo descender las tinieblas durante 3 horas para su privacidad durante este tiempo y intenso sufrimiento, según Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Por lo tanto, debido a la tortura de nuestro Señor Jesucristo en la imputación y juicio de nuestros pecados, la santidad de Dios el Padre es ahora apaciguada o satisfecha. Él ahora es libre de imputar su perfecta rectitud al creyente en el momento de la fe en la obra sacrificial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Esto también es una imputación judicial porque la rectitud de Dios perfecta es acreditada a donde no pertenece legítimamente en nosotros los pecadores. No pertenece allí, pero Dios hay una manera de ponerla allí en nosotros por nuestro Señor Salvador Jesucristo. No hay compañerismo o reciprocidad entre la perfecta justicia de Dios y el estado imperfecto de pecaminosidad de la humanidad. Sin embargo, la fe en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz resuelve el problema hasta el punto de que ahora la justicia de Dios reconoce su perfecta rectitud en nosotros y es capaz de declararnos justificados y aceptables ante su santidad. Recuerden que esto incluiría la imputación de vida eterna que estudiamos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que declara una vez más, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto es posible cuando Dios, el Espíritu Santo, configura la semejanza para imputación real cuando Él, en su ministerio de regeneración, Él crea un espíritu humano, que es el hogar en cual la justicia de Dios imputa su vida eterna en nosotros. Espero que puedan ver qué increíble este plan de salvación realmente es, que Él comparte su mismo que necesitamos, parte de su esencia en nosotros,
para ser unidos con Él para siempre. Es increíble. Esto es lo que nos asegura como creyentes una relación eterna para siempre con Él en un estado de no más muerte, no más tristeza, no más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Porque ahora compartimos la propia vida eterna de Dios, según Juan capítulo 3, versículo 15 y 16, y su propia rectitud perfecta, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Esto es algo porque podamos realmente ser agradecidos. ¿No es verdad? Seguro que es. Pero por un día del año, bueno, las palabras traducidas, dad gracia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos enseña que qué frecuencia deberíamos ser agradecidos por la buena gracia de Dios. El verbo griego está en el tenso presente, la voz activa y en el modo imperativo. Por lo tanto, nuestra actitud y acción debe ser caracterizada por una gratitud habitual por la buena gracia de Dios, de los cuales comienza con el gran trabajo de salvación que tenemos en Jesucristo y continúa en nuestro crecimiento espiritual a la madurez, después de nuestra salvación. Sin embargo, para tener capacidad para una gratitud habitual, un creyente tiene que corresponder o responder a el amor de Dios. Desafortunadamente, una de las más difíciles cosas para estudiar en la palabra de Dios es el amor de Dios. Simplemente porque creyentes constantemente traen a Dios abajo a su nivel o humanizancia o a Él por restringir a Dios a una estructura humana de referencia. Dios es infinito y nosotros tratamos de ponerlo en una caja de nuestro punto de vista humanístico de amor. ¿Sabían que el amor personal humano viene con algunos problemas? Ya sea en la área de romance o amistad. Verán, el amor personal es basado en nuestra atracción al objeto o una admiración hacia alguien más de nuestras normas y química, que significa que la énfasis está en el objeto al cual somos atraídos o admiramos. Entonces, poner todo el énfasis en el objeto y ninguno en el sujeto causa algunos problemas. ¿Cuáles problemas? Bueno, el problema de poner el énfasis en el objeto de nuestro romance o amistad es que el objeto no es perfecto. Y ahí está el problema. Así que tarde o temprano, este objeto se convertirá en una fuente de pruebas de gente en la forma de dos cosas. Tal vez a través de la irritación o el antagonismo también. Y si alguna vez oyen a una pareja decir que nunca han tenido un argumento, bueno, pueden concluir que estas personas están sufriendo de un caso de memoria perdida. Recuerdo que la esposa del famoso evangelista Billy Graham declaró que cuando alguien le había preguntado que si alguna vez había pensado en el divorcio, ella respondió diciendo, no, nunca he pensado en el divorcio. Asesinato sí he pensado muchas veces, pero nunca en el divorcio. Por lo tanto, en conclusión, sin comprender el amor de Dios, adilasaremos, veneraremos y pondremos énfasis inexcesivo en el objeto de nuestro amor personal. Y ya que nadie es perfecto, cualquier tipo de idolatrar al objeto de nuestro amor condenará a esa relación a fracasar. Y esto pueden oír en canciones de amor en el radio, con letras como arrastraré mi lengua a través de 100 millas.
de vidrio, a través de vidrios rotos, solo para escucharte eructar, digo. Entonces, la gente que amamos nos decepcionará, nos frustrarán, ellos se volverán contra nosotros, porque no somos perfectos. Y a veces es nuestra culpa porque somos arrogantes, somos celosos, amargados, egoístas, posesivos, nos afurrañamos o competimos constantemente uno con el otro. Por supuesto, también puede ser la culpa del objeto de nuestro amor, porque ellos no son perfectos tampoco. Por lo tanto, el amor personal no parece tener una oportunidad de triunfar debido a nuestras imperfecciones. El único amor personal que tiene virtud es el amor personal del creyente por Dios, porque Dios es perfecto. Y nuestro amor personal por el Señor desarrollará la virtud de tener un amor impersonal o incondicional, en otras palabras, que por otros que no son perfectos, como Él hizo a nosotros cuando todavía éramos infieles, incrédulos. El amor impersonal o incondicional es un adjetivo que significa sin referencia o conexión personal, que no afecta ni involucra principalmente las emociones de una persona. Una actitud personal, en otras palabras, como la actitud de un médico. Cuando él les dice a alguien que no tiene mucho tiempo de vida, no se desmorona. Podría ser diferente si fuera su madre a quien le dice esto, pero esa es la diferencia de amor impersonal. No estás involucrado en esa relación. Y el amor personal, que es lo contrario. Por lo tanto, impersonal es una palabra muy importante que debemos apreciar mucho, porque sin amor impersonal que respalda nuestro amor personal, nuestras relaciones humanas serán más difíciles. Podemos cambiar amigos, parejas en el romance o cónyuges en el matrimonio, simplemente porque no tenemos la base para perpetuar ninguna de estas relaciones aparte de la virtud. Y de ninguna manera la moralidad mantiene unidas las relaciones humanas. Como he mencionado, la virtud es superior a la moralidad, ya que se deriva de nuestra relación con el Señor. Solo la virtud es superior y puede resolver los problemas de las relaciones humanas. Y para el creyente, la virtud solo se puede producir por percibiendo, metabolizando y aplicando el reino completo de la verdad bíblica incontaminada de la palabra de Dios, bajo la llenura del Espíritu Santo y bajo un ministerio de un pastor maestro calificado. Bueno, ¿por qué no terminamos con una palabra de oración para concluir nuestra lección de hoy? Oremos, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo de compañerismo en tu palabra para aprender más sobre tu persona y partir de las cartas de amor que nos has dejado en tu palabra. Que estas lecciones sirvan para motivarnos y a querer saber más acerca de tu plan de nuestras vidas en preparación para la vida que vendrá. Y que no nos hundamos tanto en las cosas pasajeras de esta vida que últimamente no llegarán a nada. Porque tu palabra nos exige que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, según Colosenses capítulo 3, versículo 2, no en las cosas de la tierra, que ofrece el sistema cósmico de Satanás. Gracias por enviar a tu amado Hijo, que hace posible que nosotros estemos unidos contigo a recibir la rectitud perfecta, la vida eterna, nuestro prometido futuro cuerpo glorificado y muchas cosas más.
Ayúdanos a estar siempre listos para dar una respuesta a aquellos que puedan estar buscando la esperanza eterna que libremente das a cualquiera que lo acepte a través de la fe y solo la fe. En tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque pido esto en su nombre. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra lección de hoy y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Adiós.